Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Uriel Saipo Coyoc. Mi matrícula es STM 007862. En esta ocasión les vengo a presentar mi proyecto integrador de la materia Análisis Económico, Político y Social de México. Para ello vamos a dar comienzo con el primer tema, que es función del dinero en el sistema político. ¿Cómo lo definirías? Es el recurso que usan para que los partidos o agrupaciones políticas puedan existir, ya que sin él no tendrían posibilidades de convertirse en opciones de poder a través de las vías electorales. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero, la economía, es muy importante para que un partido político pueda fungir ante la sociedad y ellos puedan ser candidatos a la presidencia o alguna gubernatura del estado o del país. Sin el dinero, pues ellos no pudiesen financiar sus campañas políticas, sus propagandas políticas. Lamentablemente, a la actualidad, el dinero en la política depende de la persona, depende del usuario o del uso que le den. Lamentablemente digo porque en los últimos años se ha prestado mucho a que ellos utilicen el dinero como una influencia de manera negativa. Ya que voy con esto, que por ejemplo, en el proceso electoral, ese dinero ellos lo utilizan además de para financiar su campaña, para hacer un mal uso de este por medio de la compra de votos de los ciudadanos. Es decir, utilizan el dinero para hacer fraude electoral. El siguiente tema es los bancos. ¿Cuál es la importancia de los bancos ante la sociedad? Si los bancos no existieran, no sería posible generar actividades económicas y empleos. Es por ello que son fundamentales para el funcionamiento de la economía de la sociedad. Existen agentes con excedentes de recursos financieros o usuarios, si lo queremos ver de esta manera, que tienen un nivel socioeconómico alto, pero también existen aquellas personas que tienen escasez de estos. ¿Cuál es la función de los bancos en este punto? Es el encuentro de ambos y permite que se realicen intercambios que cubran las necesidades de las dos partes, siempre bajo condiciones preestablecidas que garanticen la seguridad de los usuarios. Además, los bancos son muy importantes porque ante cualquier crisis que pueda presentar cualquier país, nuestro país, como lo fue en este caso con la pandemia del COVID-19, permiten reactivar las empresas para mitigar sus problemas de liquidez e impulsar la reactivación económica. Fomentan el desarrollo económico y permiten también que las personas accedan a un crédito. Al acceder a este crédito, ellos tienen la oportunidad de crear nuevas empresas y por ende, al crear nuevas empresas, hay más oportunidades de empleo y eso también ayuda a la economía. ¿Por qué? Porque la economía va a seguir creciendo. Entonces, es por ello la importancia de los bancos. Si los bancos no existieran, pues lamentablemente no hubiese un control exacto de la economía y quizás hasta hubiese pérdida de dinero. Política económica. ¿Qué es y cuál es su objetivo? La política económica son las distintas formas de intervención del Estado en la economía de un país para alcanzar los objetivos económicos. ¿Cuáles son sus principales objetivos? El crecimiento económico como parte número 1, la estabilidad de los precios, la redistribución de las rentas, equilibrio exterior y, por supuesto, el fomentar empleo. De estos 5 puntos que hemos tocado, el más importante es el crecimiento económico del país. Poder judicial y economía. ¿Qué cambiarías para el crecimiento económico del país? Normalmente el orden jurídico establece los principios básicos esenciales para que la economía funcione bien. El Poder Judicial, como se sabe, pues abarca, o más bien hace y tiene que ejecutar las leyes de manera exacta y precisa. Es decir, que esas tienen la capacidad de hacer cumplir las leyes. Es importante para el desarrollo económico y social sostenible. Sin embargo, hay muchos factores que el Poder Judicial a la actualidad tiene que trabajar, porque así como ellos se encargan de hacer que se apliquen las leyes correspondientes, es muy importante que no hagan acepción o haya beneficio, porque últimamente si nos podemos analizar toda la situación económica del país, es verdad, el Poder Judicial hace que se efectúen las leyes, pero no ha sido de una manera equitativa. En la clase social, tanto en empresas como en personas, se divide en clase social alta, media o baja.
Sin embargo, el Poder Judicial siempre ha beneficiado a la parte alta, a aquellas grandes empresas, y lo podemos ver incluso cuando llega el momento para pagar los impuestos. ¿Cuántas empresas, sin fin de empresas, sobre todo las más grandes, se deslindan de esa responsabilidad sin pagar impuestos? Entonces creo que aquí el Poder Judicial tiene que efectuar y ser más preciso, ser más transparente al momento de aplicar las leyes. Y al aplicar las leyes, que lo apliquen con todos, tanto con las empresas de clase baja como las de clase mediana, como las empresas grandes y que son reconocidas en el país. Esto es lo que a mi punto de vista cambiaría en el Poder Judicial, porque esto nos ayudaría a tener un crecimiento económico más potencial. Política fiscal en la economía. ¿Cuál es el papel en la economía del país? Para obtener los recursos y orientar la forma en la cual se recaudan, se deben tomar decisiones de manera fiscal, tomando en cuenta las condiciones en las que éstas se encuentran, tanto la organización política, que son los poderes, como la economía, que es la riqueza. Ahora bien, es muy importante indicar que la política fiscal es como que un intermediario entre la política y la sociedad o la economía. ¿Y a qué voy con esto? Los poderes o los partidos políticos o los que están en algún poder no pueden tomar una decisión solo porque sí, sino se tiene que hacer un análisis, y la política fiscal tiene que ver si esto va a beneficiar a la sociedad y a beneficiar a la economía. Es decir, él es el intermediario y él es que da luz verde o la pauta para que los poderes puedan legislar quizás nuevas leyes, puedan ver que se cumplan las leyes siempre y cuando esto no vaya a afectar a la economía del país, sino que al contrario, estas nuevas leyes, esta creación de ley, imposición de leyes, traiga beneficios económicos para el país. Y pues a grandes rasgos, este sería mi proyecto integrador. A mi punto muy particular de vista, al menos nunca había yo tenido la oportunidad de llevar una materia como lo es esta. Y es muy importante porque te das cuenta de muchas cosas que a veces como ciudadano, a veces como persona, no le tomas la importancia necesaria a la economía del país. Sin embargo, al estar viendo esta materia, te vas dando cuenta en que cómo la economía del país quizás va a la alza o quizás va disminuyendo, cuáles son los factores que impiden que la economía crezca. Lamentablemente, al revisar y al estar haciendo todos los trabajos en el transcurso de esta materia, me di cuenta que la economía en México nunca ha sido la que siempre ha esperado por muchos factores. Entre esos factores, pues tiene que ver mucho los poderes políticos, y esperemos que a la larga esto mejore, porque al fin y al cabo creo que todos, y creo que incluso hasta los partidos políticos, los poderes, tenemos que ver por el bienestar de nuestro país, por la economía de nuestro país, para que salgamos adelante. La economía, lamentablemente, en el 2020 se vio muy afectada por la pandemia del COVID-19. Muchas empresas se vieron a la necesidad de cerrar, muchas empresas se vieron a la necesidad de despedir a muchos empleados, porque pues esta pandemia vino a afectar nuestra economía. Sin embargo, en este proceso, en este primer trimestre del 2021, ha crecido en la economía de una manera favorable, que no se esperaba incluso de esta forma, puesto que el COVID pegó en gran manera. Sin embargo, esperemos que México pueda salir de esta racha por la que estamos pasando, y creo que por ello es un punto muy fundamental que tanto nosotros como ciudadanos, como las empresas, como los poderes, como la política, trabajemos en conjunto para tener un mejor país. Esto entonces sería todo mi proyecto integrador, y espero que les haya gustado, espero que haya quedado clara la información. Me despido y que tengan una excelente noche.